En la vida aprendemos a confiar ciegamente en quienes están más cerca de nosotros. Creemos en el calor del amor familiar, en la lealtad incondicional de quienes nos rodean y en aquellos que elegimos para compartir nuestros días. Pero, ¿qué pasaría si la persona menos esperada, aquella que acogiste con el corazón abierto como a una hija, revelara una oscuridad tan profunda, una maldad tan calculada, que desafía toda comprensión humana? Esta no es solo una historia, es una advertencia. Es la saga de Doña Clara, un alma resiliente que enfrentó la traición más vil, que luchó por la supervivencia contra viento y marea y que finalmente vio cómo la justicia, que a veces parece tardar tanto, por fin prevaleció. Doña Clara, a sus benditos 75 años, disfrutaba de la serenidad y la paz que la edad y una vida construida sobre valores sólidos le proporcionaban. Su casa, un verdadero santuario repleto de recuerdos felices y objetos cargados de afecto, era su puerto seguro, su refugio contra las turbulencias del mundo. Compartía esa rutina tranquila y bendecida de forma ocasional con su único hijo, Ricardo, y su nuera, Sofía. Sin embargo, para Sofía, aquel hogar no representaba un nido de amor o un refugio de paz. En su mente, la casa y todo lo que representaba no era más que un premio, un trofeo a conquistar. Su ambición desmedida por la vasta herencia familiar era un veneno que la carcomía por dentro, transformándola lenta y peligrosamente en una mera sombra de la persona gentil y servicial que un día fingió ser. Cierta tarde, el silencio de la casa, antes un bálsamo para el alma de Doña Clara, se volvió cómplice de un plan siniestro. La anciana, con sus 75 años, subía lentamente una de las escaleras más aisladas de la residencia, un lugar poco frecuentado que le garantizaba privacidad para sus pensamientos. Era un momento de vulnerabilidad, una grieta en la rutina que Sofía, observando desde lejos con ojos calculadores, rápidamente identificó como su oportunidad de oro. La nuera, cuyas sonrisas habían enmascarado durante tanto tiempo la frialdad de su corazón, se acercó sigilosamente, sin emitir un solo sonido que pudiera alertar a su suegra de su presencia. Impulsada por una codicia que había consumido su moral y su humanidad, Sofía levantó las manos y con una fuerza sorprendente para alguien de su complexión, empujó a Doña Clara escaleras abajo. El frágil cuerpo de la matriarca rodó por los escalones en una caída brutal e indefensa mientras un grito ahogado se perdía en el denso aire de la tarde. El eco de aquel impacto resonó no solo en el silencio de la casa, sino en el alma de Sofía, quien con un sentido distorsionado de victoria creyó haber sellado allí su futuro financiero. Estaba convencida de que el acto pasaría completamente desapercibido, un trágico accidente que nadie cuestionaría, garantizándole la herencia sin dejar rastros ni levantar sospechas. Sin embargo, con lo que Sofía no contaba era con la resiliencia inquebrantable de Doña Clara. A pesar de la brutal caída y de las graves heridas que la dejaron inconsciente y en estado crítico, la vida aún latía fuerte en su frágil cuerpo. Pasaron las horas, y el silencio que Sofía tanto había deseado para encubrir su crimen fue roto por un vecino que extrañó la quietud usual de la casa y decidió verificar. Al encontrarla caída, casi sin vida, un grito de alarma cortó el aire, activando rápidamente los servicios de emergencia. Doña Clara fue llevada deprisa al hospital, donde un incansable equipo médico luchó por su vida. Cada minuto era una batalla. Los diagnósticos eran severos, pero para la sorpresa y admiración de todos, la fuerza de voluntad de la anciana superaba las peores previsiones. Era un milagro, una prueba viviente de que el espíritu humano puede resistir incluso los golpes más traicioneros. Los días se arrastraron pesados, marcados por dolores y una confusión mental que la mantenía distante de la realidad. Pero lentamente, a medida que su cuerpo reaccionaba a los tratamientos, su mente también comenzaba a despertar. La niebla del trauma se disipaba y las memorias, antes fragmentadas, volvían con una claridad aterradora, preparándola para el momento de la revelación. Ricardo, el hijo dedicado, sentía el corazón oprimido por la angustia al ver a su madre frágil y herida en aquel lecho hospitalario. Cada vendaje, cada tubo, era un doloroso recordatorio de la violencia que había sufrido. La preocupación lo consumía, pero él jamás imaginaría la profundidad de la oscuridad que aún sería revelada.
Lo peor, de hecho, aún estaba por venir. En medio de la atmósfera silenciosa de la habitación del hospital, solo rota por el pitido monótono de los aparatos, doña Clara, con un esfuerzo sobrehumano, logró reunir sus últimas fuerzas. Sus labios, secos y pálidos, apenas formaban las palabras. Entre susurros casi inaudibles y una mirada que desbordaba miedo, tristeza y una profunda pena, comenzó a narrar. Con detalles que, al principio, parecían delirantes debido al trauma, doña Clara describió el empujón, la escalera aislada y el rostro de su nuera Sofía en el momento exacto de la traición. Relató la ambición en los ojos, la frialdad del acto, el cobarde intento de quitarle la vida por la herencia. Ricardo escuchaba cada sílaba, cada respiración jadeante de su madre y sentía un choque gélido recorrer su espalda. Su mente se negaba. Sofía, su esposa, la mujer a la que amaba y confiaba, ¿sería capaz de tamaña atrocidad? La incredulidad era abrumadora. Un dilema terrible lo atormentaba: creer a su amada madre, que estaba al borde de la muerte y contaba una historia impactante, o dudar de ella, en nombre de la lealtad a su propia esposa. Su mente daba vueltas, intentando conciliar la imagen de su madre sufriendo con la idea de una traición tan monstruosa proveniente del seno de su propia familia. El dolor y la confusión eran casi insoportables. Sin embargo, para Ricardo no había forma de ignorar el pavor en los ojos de su madre. La voz débil de doña Clara, a pesar de todo, llevaba una verdad innegable. Aunque una parte de él se negaba a creer en la crueldad de Sofía, la otra, más profunda y filial, exigía respuestas. Era imposible dar la espalda al sufrimiento de quien lo crió. Fue entonces cuando una idea, al mismo tiempo desesperada y prometedora, se encendió en su mente. Las cámaras de seguridad. Sí, la casa de su madre tenía un sistema de vigilancia, instalado hacía unos años para mayor tranquilidad. Con las manos temblorosas, pero la determinación inquebrantable de un hijo, Ricardo dejó el hospital y se dirigió a la casa de su madre. Cada kilómetro recorrido era un nudo en la garganta, un presagio de lo que quizás estaba a punto de descubrir. Al llegar, fue directamente al sistema de monitoreo. Sus dedos bailaban sobre el teclado, accediendo a las grabaciones del día del incidente. Los segundos se arrastraban como horas, retrocedía, avanzaba, buscando el momento exacto. Y entonces, ahí estaba, la imagen clara, nítida, de Sofía. Ella se acercaba a doña Clara por la escalera. No era un accidente, no era una ilusión. Con una frialdad calculada, Sofía empujaba a su madre. El video mostraba a la anciana cayendo desamparadamente, mientras Sofía la observaba por un instante antes de alejarse. El corazón de Ricardo se partió en 1000 pedazos. La incredulidad dio paso a un dolor desgarrador, a una furia que jamás imaginó sentir. La traición era real, cruel, irrefutable. Ricardo entonces ya no podía tolerar lo que sus ojos vieron. La imagen de Sofía empujando a doña Clara, repitiéndose en su mente, era la prueba incuestionable de una maldad sin límites. No había espacio para justificaciones, ni para el perdón que un día quizás pudiera ofrecer. El dolor de la pérdida de su madre por un acto tan vil, sumado a la decepción con la mujer que él amaba, era insoportable y exigía una respuesta inmediata y definitiva. Sabía que necesitaba actuar, y actuar rápido. Con una frialdad que contrastaba con la furia que sentía, Ricardo apagó el monitor. Ya no había más matrimonio, ni familia, con alguien capaz de tal atrocidad. Ese mismo día, tomó las primeras medidas para la separación. Los trámites legales serían dolorosos, pero necesarios para asegurar que Sofía enfrentara las consecuencias de sus actos y jamás pudiera acercarse a doña Clara de nuevo o a la herencia que ella tanto codiciaba. La ambición de Sofía, que la había llevado a un acto tan inhumano, ahora la conduce a la ruina completa. El intento de asesinato contra doña Clara y el consecuente divorcio significaba el fin de sus planes. Perdió cualquier derecho a la fortuna familiar, la misma fortuna que la motivó a intentar quitarle la vida a una anciana indefensa. El futuro financiero que ella creía haber garantizado con un empujón en la escalera se desmoronaba a sus pies con la velocidad de una avalancha. Lo que más deseaba, y
por lo que arriesgó todo, estaba ahora irrevocablemente fuera de su alcance. La justicia, aunque no fuera capaz de borrar el dolor, comenzaba a manifestarse. La pesada conciencia de Ricardo ya no permitía dudas. Ante la traición inescrupulosa y la gravedad del crimen, no había más espacio para el perdón o para la convivencia. Con un dolor agudo en el pecho, pero con la firmeza de quien defiende a su madre y la verdad, actuó inmediatamente. Ricardo inició los trámites legales para separarse de Sofía, sin dudar. La decisión era dolorosa, pero necesaria. Sabía que debía asegurar que ella pagara por sus actos, no solo moralmente, sino también ante la ley. La noticia del divorcio y de la investigación sobre el intento de asesinato cayó sobre Sofía como un rayo. El castillo de arena que había construido con su ambición desmedida se desmoronó. Como resultado directo del brutal intento contra la vida de doña Clara y del divorcio inminente, Sofía perdió cualquier derecho a la herencia familiar, aquello que codiciaba con tanta ferocidad, por lo cual se aventuró en un camino sin retorno, se escurrió entre sus dedos, llevándose consigo no solo la fortuna, sino también su dignidad y su futuro. La ambición que la cegó la llevó a la ruina, quitándole todo lo que más deseaba